Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y recuerda que es un verdadero placer saber que nos escuchan a través de los micrófonos de esta gran plataforma que por cierto tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un gran saludo con todo mi cariño, con todo de veras agradecimiento a todos nuestros hermanos y hermanas hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón de este hermoso globo terráqueo. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera pedirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Y cuando digo nuestro camino, hablo del tuyo y del mío, no nada más del mío, sino que también ilumine tu camino. Nosotros somos un organismo laical y bueno, no pretendemos ningún fin de lucro y lo único que queremos es extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Así es que regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Hoy tenemos un gran tema que es preocupante, es una realidad que está sucediendo ya desde el siglo pasado, desde tiempo atrás, pero que desafortunadamente pareciera que no nos damos cuenta o pareciera que no nos importa también a nosotros como católicos. El tema es: ¿la Iglesia Católica se está extinguiendo? Y bueno, esta es una primera parte de este tema, gran tema de la Iglesia Católica. ¿Realmente se está extinguiendo? ¿Realmente se está acabando la fe de todos los católicos que estamos alrededor del mundo? Porque no voy a hablar nada más. De hecho, voy a empezar ahorita con lo que ya está sucediendo en otras partes que están sucediendo en otras partes del mundo, que ya pues hemos visto cómo se ha transformado, cómo está tomando otro camino, cómo dentro de la misma iglesia pues hay divisiones, hay, ¿cómo te diré? Digamos, fricción dentro de la misma iglesia católica. Pareciera que nuestra iglesia católica se está ofertando, ¿no?, al mejor postor, como si fuera una mercancía de fin de temporada. Yo espero que realmente no sea un final de temporada de nuestra querida Iglesia Católica. Yo espero que realmente podamos rescatar y nosotros como católicos podamos ponernos a trabajar y ser realmente un gran testimonio para atraer a todos estos hermanos que están alejados, a todas estas hermanas que se han retirado por X o Z, por diferentes situaciones, y que realmente puedan regresar a lo que es lo nuestro, ¿no? Como hijos de Dios, como bautizados que somos y como ese compromiso que tenemos como apóstoles y como misioneros de transmitir la buena nueva y de ser, como decía yo, ese gran testimonio. Vemos tristemente cómo una iglesia la vemos como devaluada, ¿no?, ante los ojos de los mismos creyentes. Es triste escuchar personas que dicen, yo sí creo en Dios y bueno, para mí la Virgen de Guadalupe es lo máximo, es mi virgencita, pero a mí no me pongas a la iglesia de por medio. A mí la iglesia me cae gorda, los sacerdotes son, todos son una bola de pederastas y generalizan. Cierto es que la iglesia a lo largo de su historia ha tenido grandes errores y por lo mismo tanto San Juan Pablo II como el Papa Francisco han pedido perdón por todos esos errores que ha cometido la Iglesia Católica, ¿no? Y por todos los errores que dentro de la Iglesia se han gestado dentro de nuestros pastores en el sentido de pastor de la Iglesia, como los sumos pontífices o como los padres que hemos tenido, sacerdotes, pues que se han cometido iglesias como personas que son, y obviamente no se justifica actos
pues realmente que han cometido actos que son reprobables totalmente, pero no por uno juzgamos a todos y no por uno dentro de nosotros como católicos. Claro que somos personas, y siempre lo digo, con una naturaleza caída y que a veces no somos ese gran testimonio que debiéramos de ser, pero también no porque algunos de nosotros cometamos errores, pues ya califiquemos a la iglesia en general como, pues como esa iglesia en decadencia, como esa iglesia, como yo decía, como lo decía, está como si fuese un fin de temporada y en decadencia, ¿no? Y yo estoy segura que todos nosotros como creyentes libramos nuestras propias batallas, pero desafortunadamente está dividida. Y está dividida ante propuestas ideológicas y culturales, y muchos opinarían que es una iglesia, como yo lo decía, en decadencia, y por supuesto que es el enemigo que está trabajando arduamente para que nosotros, los mismos católicos, la veamos como una iglesia pasada de moda, una iglesia retrógrada, una iglesia que no se actualiza, poco atractiva, que no se adapta a la modernidad, ya realmente no vale la pena, una iglesia que encuentra el frío y el desapego de los suyos. Bueno, yo te quiero decir que nosotros estamos apegadas al lo que es el ministerio de la Iglesia Católica, y que realmente pues no está pasada de moda, simplemente seguimos y buscamos la verdad. Y la verdad es esa persona de Jesús que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nosotros seguimos a Cristo, y yo estoy segura que no nos equivocamos, que cuando nosotros decimos que estamos en busca de esa verdad, pues no nos equivocamos. Entonces no tenemos por qué adaptarnos a las circunstancias de la modernidad, donde la modernidad nos ofrece falacias, y más que la modernidad, ya la posmodernidad nos está ofreciendo ya falacias en donde pues el matrimonio puede ser ya con cualquiera o como sea, ¿verdad? Donde la familia también nos ofrece familias diferentes a lo que es ya la formación de la familia entre un hombre y una mujer. Nos ofrece una cultura de muerte que tampoco tenemos que estar apegadas a ella, donde la vida ahora sí que se agrede a la vida desde el vientre materno, y obviamente nosotros somos pro vida, y defendemos la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Entonces es una iglesia pues ya perseguida, nuestros hermanos cristianos en África, en Medio Oriente y en otras partes del mundo, pues sufren persecución, sufren exilio con motivos que disfrazan intereses políticos y económicos. Y esto es una realidad, ¿no? Y lo vemos en Nicaragua, lo vemos en África, como yo lo decía, lo vemos en Europa también, lo vemos en muchas partes. Entonces, tristemente y con mucha impotencia, vemos cómo poco a poco nuestros templos, estas magníficas construcciones, hermosas construcciones, obras de arte de muchos siglos de culto, construcciones de siglos atrás, hoy las vemos convertidas en bibliotecas, en ONGs, lugares de diversión, antros donde los jóvenes se divierten, lugares de antaño donde el único alimento era la Eucaristía. Y ahora, bueno, vemos que ya no es nada más la comunión, y que a veces pues se ofrecía o se sigue ofreciendo en algunos lugares las dos especies, que de verdad esto es un regalo preciosísimo de Dios, poderla recibir así, la comunión. Pues ahora, hoy se come, sí, pero todo tipo de gastronomía, se bebe, sí, pero no la sangre de Cristo, todo tipo de bebida alcohólica, y a veces hasta saciar las necesidades de embrutecer la conciencia, donde no se escucha ya la palabra de Dios, sino que se escucha una serie de sandeces, de verdad, música estridente,
que se pueden llegar a decir al calor de las copas. Es triste esto, hermanos, hermanas, de verdad, es muy triste esto que está sucediendo y que pues nosotros como nuestro querido México copia todo lo que sucede tanto en nuestro hermano y país vecino, en lo que sucede en el occidente, en Europa, y lo que sucede en otras partes del mundo, pues México lo copia y como si fuera la panacea, ¿no? Como si fuera algo modernista, algo fabuloso, algo que hay que hacer, porque si no, nos quedamos atrás. Vamos a hablar un poquito de esto como historia de lo que ha venido sucediendo ya, como te decía, de tiempo atrás. Y pues vamos a hablar, por ejemplo, en Holanda empiezan a sobrar las iglesias ya de tiempo atrás. Como te decía, no es reciente. En abril del 2012, la BBS comunicó que con la baja de la fe religiosa en Europa, la Iglesia Católica holandesa demuele o transforma los templos y aparte de trasladar excedentes de material religioso a continentes donde la fe parece seguir viva, qué triste, fíjate, ya desde 1970 a 2008, la Iglesia Católica ha ordenado la demolición de 208 templos, mientras que otros 148 fueron transformados, ya sea, como decía en un principio, en bibliotecas, tiendas, restaurantes, edificios de departamentos, lugares de diversión. Quiero decirte que tengo el chat abierto, que si tú quieres hacer alguna pregunta, quieres platicar algún tipo de experiencia que hayas tenido al respecto, bueno, comunícate conmigo, está el chat abierto y bueno, lo podemos comentar con muchísimo gusto. Entonces, bueno, junto a esto, como te decía yo, que trasladan el excedente de material religioso a otros países como son los cálices, las patenas, sagrarios, objetos litúrgicos, le hacen compañía reclinatorios, púlpitos y órganos que viajan hacia Latinoamérica, África y Asia, lugares de donde hay más culto, donde hay más católicos, ¿no? Tengo también un reporte de la revista Magazine de templos en reconversión, ojalá y fuera reconversión hacia el catolicismo, pero reconversión a que dejan de ser templo de culto, iglesia, donde ahora se transforman en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, iglesias rebautizadas como clubes, ¿no? Tenemos abadías del siglo XVI convertidas en restaurantes e incluso circos instalados en pequeñas parroquias. Lamentablemente, la falta de fe que está recorriendo el occidente, como lo decía yo, desde el siglo pasado, y esto se traduce en un creciente desuso de este tipo de lugares, ¿no? No hay ni habrá dinero para mantenerlos. ¿Por qué? Porque ya no hay feligreses que asistan a la iglesia, a los templos. Ya no hay feligreses que vayan a misa, a visitar a nuestro Señor al Santísimo. Ya no hay feligreses que se paren en un templo a rezar, a estar en contacto con Dios, a pues ahí comunicarle todo lo que tú tienes dentro de tu corazón, a platicar con él. Ya no hay, lo dejaron solo por mucho tiempo y bueno, ahora están siendo reestructurados. Entonces, ¿quién los mantiene? Ya no hay dinero, ya no hay personas, esa falta de vocaciones también en la Iglesia Católica. Estaba escuchando yo el domingo pasado que en el Seminario Mayor de aquí de Guadalajara, anteriormente, había normalmente alrededor de 1,500 personas que entraban al seminario para llegar a ser sacerdote y que tristemente ahora ya existía solamente la mitad, cerca de 800 seminaristas preparándose para ser sacerdotes. Entonces vemos cómo la fe católica va en disminución, como también la vocación religiosa
de nuestros sacerdotes católicos. Entonces, ¿qué hacer con los edificios que un día sirvieron para orar a Dios? ¿Qué reconversión es aceptable y qué actividades rozan el sacrilegio para los aún creyentes? A falta de comunidad de feligreses, pues ahora estos templos, estos conventos, estas abadías preciosas de siglos atrás, de veras verdaderas obras de arte, pues están reconstruyéndose en lo que no se debe, ¿no? Porque ahora se renta, no se vende. La iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz en el barrio de Malem, en Gante, esto es en Bélgica, la parroquia que fue testigo pues de la boda de muchos abuelos, que vio bautizar a muchos padres, es decir, hace pocos años la sede pues ahora es el Circus Planet. El edificio parroquial estaba totalmente deteriorado, los fieles ya no acudían a misa y la iglesia decidió sacar a subasta la propiedad, la subasta pública, la propiedad, ¿no? Lo que es, estamos hablando de la iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz en Bélgica. Entonces, estaban abiertos pues a diferentes tipos de propuestas, pero el ideal era encontrar un proyecto de reconversión, así le están llamando ahora, ¿no? Que al menos conservara el espíritu de comunidad y de unión que en algún momento promovió el catolicismo ahí. Se están conformando con una ONG que, bueno, sí, une a la comunidad, pero ya no son lugares de culto, ¿no? Opciones como un centro comercial, un almacén, pudiera ser, que aquí en este caso pues fueron descartados, y finalmente una organización sin fines de lucro llamó a sus puertas para comprar la iglesia y montar un circo social. Y dice una de las personas que le pidieron su opinión, ¿no? Dice, entrevistaron, para nosotros la altura que tienen los edificios de las iglesias es ideal para entrenar y montar los espectáculos. Además del espacio, buscamos la integración de las comunidades. Queremos ser un punto de unión en el barrio. La idea no es mala. Lo triste es que pues están comprando y rentando templos que en un momento dado fueron lugares de culto, ¿no? Templos donde en algún momento dado se expuso el Santísimo, donde las personas asistían a misa, donde los feligreses católicos pues llegaban a orar. Ahora pues se trata nada más de integrar a los inmigrantes, así que una iglesia es el lugar perfecto. En Circus Planet hay clases de acrobacia abiertas a todos los chicos del barrio, se integran ayudas a quienes no pueden pagarlo. Al principio, dice una persona, me pareció una aberración que instalaran un circo en la que ha sido mi iglesia toda la vida, pero ahora me doy cuenta de que este lugar vuelve a integrar a la comunidad, algo que se había perdido hace muchos años. Esto es el comentario de una vecina católica del barrio. O sea, menos mal que ahora, bueno, sí, como yo les decía, la idea no es mala, pero qué triste ver nuestros templos terminar en esto, ¿no? Circus Planet ha resultado una feliz alternativa social para lo que es la comunidad de Gante, allí en Bélgica, pero hay muchas otras iglesias en el continente que no han tenido tanta suerte. Algunas terminan convertidas en gimnasios, discotecas, supermercados, lugar para hacer departamentos, centros comerciales, y bueno, otras al no encontrar la inversión, pues tristemente son demolidas. Fíjate lo que te voy a decir. Angie Quiroz, hola Ale, buenos días, gran tema. Atenta para aprender de el Dios te bendiga abundantemente. Saludos, muchas gracias. Hoy en día algunas personas no toman en serio su catolicismo y solo asisten a misa por cumplir, por compromiso, pero no por amor. Es lo que he observado. Efectivamente, tenemos muchos católicos de misa de domingo, muchos católicos que en su día a día no hacen oración, que no visitan a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento,
que no hacen obras de caridad, digo, mínimo las obras de misericordia, no las hacen. Entonces creen que con ir a misa cumplen. Y cuando platicas con ellos te dicen, yo no robo, no mato, entonces voy a misa, no tengo, inclusive dicen, no tengo por qué confesarme con una persona que es igual de pecador que yo. Entonces, bueno, creo que es un desconocimiento total de nuestra fe católica y es muchos los que trabajamos en esto que tenemos que hacer. Por eso esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer se lanzó para evangelizar, se lanzó para extender el reino de Cristo desde diferentes corrientes. Y lo que pretendemos es esto, extender el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Por eso es tan importante que nosotros como católicos decidamos ponernos a trabajar y a seguirnos preparando y sobre todo, amiga, amigo, ser un buen testimonio para que a los que realmente nos observan, pues se les antoje vivir como un verdadero católico. Fíjate, tan solo en el Reino Unido hay más de 2,000 iglesias a las que solo asisten 10 personas cada domingo. Y esto en las áreas rurales. Y unas 8,000 que no llegan a los 20 feligreses. Por eso se demuelen. Por eso se venden, se rentan. Hablar de experiencia en Europa, en la Basílica del Sagrado Corazón, bueno, te voy a decir, en una ocasión hace algunos años estábamos mi esposo y yo escuchando misa ahí en la Basílica del Sagrado Corazón en París y fue una sensación muy rara. No te puedo decir que no había gente escuchando misa, pero sin embargo los que estábamos ahí no eran feligreses locales, éramos realmente personas que veníamos de otros países, que viajábamos y que como nos tocó la misa el domingo, pues fuimos y acudimos a misa ahí. Pero por otro lado sucedió algo muy extraño. Entraron así como en tropa una serie de turistas y tomándonos fotos, así como si fuéramos bichos raros, tomaban foto a todo aquello que estaba sucediendo y yo me sentí extraña, ¿no? Inclusive a la hora ay, perdónenme ustedes, es a la hora de la comunión, a la hora de que estaba el Santísimo, la gente, cero respeto. ¿Por qué? Porque desconoce, ¿no? Desconoce qué es lo que sucedía ahí, qué estaba pasando ahí. No entendían el hecho de la pasión y la muerte de Cristo y su resurrección, no entendían el hecho de por qué nosotros nos arrodillábamos, no entendían, simplemente así como, como si fuéramos seres extraños, ¿no? Como si lo que estaba sucediendo ahí era algo raro para ellos. Y era mucha gente, era más la gente que entraba a tomar fotografías que los feligreses que estábamos allí escuchando la misa. Esto a mí me impresionó bastante, ¿no? Ya que pues la Basílica del Sagrado Corazón pues es un santuario de adoración eucarística, es un templo expiatorio, está situado en la colina de Montmartre. En 1875 se fundó, tiene una arquitectura neobizantina y en homenaje, está hecho en homenaje a la memoria de los numerosos franceses que habían perdido la vida durante la guerra franco-prusiana. Esta experiencia que yo viví me pareció tristísima, de verdad. Y dije, ¿cómo es posible, por un lado, que les permitan la entrada cuando está la misa, ¿verdad? Y que les permitan la entrada, pero bueno, así está, así lo están haciendo. Y esta tendencia se observa también en todo el resto de Europa. Rosibel Arellanos, excelente día. Que la gracia de Dios les siga bendiciendo siempre en su apostolado. Muchísimas gracias. Yo les invito a todas ustedes que nos escuchan en reproducción, que de verdad hagan apostolado. Es salir de ti misma y entregarte al otro. Y de verdad lo que tú encuentras recibes más que lo que tú intentas dar.
Lo que tú encuentras en todas estas personas cuando tú haces apostolado, ese es el rostro de Cristo. Angie Quiroz, así es, Ale, las personas no evangelizadas creen que la iglesia, lo que es el recinto, nuestros templos, es un museo y van a tomar fotos. Eso pasa en muchas iglesias, como lo mencionas, y acá en Catedral de Cuernavaca es muy común que las personas hagan esto, tomar fotografías y no respetando pues la consagración, ¿no? Bueno, vamos viendo qué sucede en otras partes de Europa. No es fácil encontrar las cifras totales sobre las iglesias que han sido cerradas. La Iglesia Católica, por ejemplo, en Alemania ya han cerrado 515 templos en la última década y se estima que otras 1000 seguirán pues este mismo camino. La iglesia en Inglaterra, yo creo que cierra unos 20 templos cada año. Y en Dinamarca, unos 200 lugares de culto han sido señalados. Quiere decir que ya 200 templos están en la mira para convertirse en otra cosa, o demolerlos o cerrarlos. Fíjate lo que sucede en Holanda. Presenta datos abrumadores directamente proporcionales al aumento del porcentaje de no creyentes. Más del 50% han dejado la fe católica, el más alto de Europa. Los líderes católicos holandeses estiman que 2/3 de sus 1,600 iglesias dejarán de funcionar en menos de una década y se prevé que 700 de los templos de Holanda cierren en aproximadamente, pues en menos de 4 años. ¡Qué tristeza! Y para facilitar la gestión de reconversiones, el gobierno de Flandes, Bélgica, ha creado un proyecto totalmente innovador, ¿no? No les digo cómo se llama porque está en el idioma y está muy difícil pronunciarlo, pero este proyecto trata de ayudar a dar salida al creciente número de propiedades de la iglesia que está en venta. Tan solo en Flandes, de las 1,800 iglesias actuales, 250 tienen que buscar, pero ya con medidas de urgencia, un plan de reconversión. Y esto solo es el principio. La página ofrece más de 200 posibilidades diferentes, aportando ejemplos de todos los lugares del mundo. E incluso se ofrecen seminarios y ayuda especializada para guiar a los posibles compradores de estas iglesias. Se ofertan modelos interesantes desde el punto de vista de un inversor particular para que pueda convertir una capilla, un estupendo loft, hasta negocios como instalar un rocódromo en una iglesia para aprovechar la altura de sus techos. Los rocódromos son estos lugares donde son rocosos y se escala, ¿no? Instalaciones deportivas para el entretenimiento de la escalada, como lo decía. Son las 8 de la tarde en Gante y la música ya se escucha desde la calle en la puerta de Holy Food Market, situado en la que fue la capilla de la abadía de Baudelo del siglo XVI, que recientemente fue reconvertida en un templo gastronómico. Escucha esta aberración que te voy a platicar. Un templo gastronómico. Los sirios han dado paso a las ostras con champán. Y la gente bonita, la gente guapa de la ciudad, acude en peregrinación, así lo venden, para degustar las hamburguesas sagradas. Las viandas se sirven bajo una vidriera donde un ángel, ataviado con una gorra, extiende sus alas portando una hostia consagrada. Yo cuando leí esto, hermanas, yo dije, es que esto lo tengo que dar a conocer. Esto lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque México copia todo lo de los otros países. Y yo creo que a ti, que eres un fiel católico, que realmente profesas tu fe, no quieres ver este tipo de aberraciones en nuestros templos. Los
Los combinados de la Nueva Ginebra Celestial, hecha en Bélgica, desfilan por la que un día fue la abadía donde un joven Mozart interpretó sus primeros conciertos. Hoy, en el lugar donde se situaba el coro, pues un DJ anima al personal envolviendo con ritmos eléctricos estridente la cocina de 16 culturas diferentes ante la atenta mirada de un vitral donde se trasluce una calavera. ¿No es esto obra del enemigo? ¿De verdad? Lo estamos permitiendo nosotros. Este lugar estaba abandonado, comenta una chica llamada Mari, una chica de aproximadamente unos 30 años, que ha venido con una de sus amigas a cenar. Dice, esta es una forma de darle un nuevo uso y la verdad nos encanta. Esto está padrísimo. Fíjense lo que piensan. En Bélgica o España, que aún conservan un porcentaje alto de fieles, la atadura a las iglesias es muy alta. En Barcelona, escuchaba yo hace como 2 domingos o 3 domingos más o menos al padre Javier, al padre Santiago, al padre Javier, no me acuerdo de los, ¿cómo se llaman estos españoles? De esta congregación de los, son los españoles, son los sacerdotes que hablan del agradecimiento. A lo mejor el padre Javier Martín, a él lo escuchaba, que tristemente acaban de cerrar el convento de las Clarisas en Barcelona. ¿Por qué? Porque pues ya no hay, como yo decía, vocaciones, ¿no? Para la organización internacional sin ánimo de lucro, Future, que es como es futuro de religiones, Heritage, este es el futuro de los patrimonios religiosos. El Holy Food Market es un buen ejemplo de recuperación de lo que fue un bien histórico, ¿no? Al menos no fue demolido, es lo que dicen. En esta organización participan 37 países e incluye a 137 miembros entre ONGs, franciscanos de María, es como se llama la congregación donde está el padre Javier Martín y Santiago Martín, los franciscanos de María. Entonces, organizaciones de caridad, gobiernos, departamentos religiosos, universitarios. En el 2014, un estudio a escala europea en el que se destaca que el 79% de los entrevistados no le importaría para nada que las iglesias tuvieran otro uso que no fueran religiosos. Total, da lo mismo, ¿no? Para muchos de los encuestados que son creyentes, lo ideal sería poder conservar en uso comunitario o aprovechar las instalaciones para un beneficio social, como el caso en Gante. La ONG Atelier ha convertido el templo en un comedor social, pero no solo para gente necesitada. Aquí se cobra diferente a cada persona según sus ingresos. Todos comparten el espacio y hay mucha integración. Qué tristeza, qué aberración y qué ofensa tan grande a nuestro buen Dios. Así es, Angie. Todo esto es satánico, pues sí, es obra del enemigo. Oremos para las vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para seguir extendiendo el reino de Dios. Lo comenta Angie, tiene toda la razón. Entonces, bueno, para no llegar a perder las propiedades, como es el caso de la capilla del Colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón de Gante, el templo está infrautilizado y los chicos carecían de instalaciones donde poder entrenar. Ahora encestan bajo las vidrieras, mientras lo que fue la sacristía funciona como vestuario. Los hermanos y nosotros, señala el director del colegio, estamos muy contentos y ahora tenemos el mejor de los polideportivos y la iglesia sigue viva.
Como yo repito, de que se demuela a que se haga un lugar de unión, perfecto, perfecto. A que se haga un lugar de un antro de vicio, como sucedió en otras iglesias y abadías, está perfecto, que siga la comunidad, sí, qué bueno. Pero qué triste que deje de ser una iglesia y un lugar de culto. Esto es muy, muy triste. A poca distancia del polideportivo, esta iglesia, un dragón con piezas de Ai Weiwei conquista la que fue la iglesia de la antigua abadía del siglo XV en el Museo Stam. La gran apuesta es conseguir que las iglesias retornen a la comunidad en forma de beneficio social, como hemos conseguido aquí, afirma el responsable de las actividades culturales del Museo de la Ciudad. El coordinador señala que la interacción de ambos mundos se acerca más al pensamiento de este siglo postmoderno. Y aunque el número de creyentes descienda, no tenemos por qué perder nuestro patrimonio cultural, son nuestras raíces. Como yo le decía, es el menos mal de los males, ¿no? Digo, es lo menos peor que puede suceder. Pero tendríamos que reconquistarlas para que volvieran a ser centros de culto. Tendríamos que haber más católicos, no estar en decadencia. Por eso yo decía al principio, nuestra iglesia se está ofertando como si estuviera ese fin de temporada. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, yo tenía un negocio de ropa, tenía una boutique. Y claro, cuando llegaba el fin de la temporada, la mercancía se ofertaba. Nosotros le llamábamos mulas. Las mulas que se quedaban, pues era esa mercancía de la temporada anterior, donde prácticamente la rematabas. Era algo que prácticamente ya no te servía. Pero estemos hablando de la misma forma en nuestros templos de culto, de veras, perdón que insista y te invito a que lo pienses y a que recapacites en todo esto que está sucediendo. Desde todos los países europeos, los católicos manifiestan que los lazos que les unen con los edificios religiosos son muy importantes para ellos. Han formado parte de la historia de algunos de nosotros, es cierto, pero a la hora de la verdad solo nos acordamos de la iglesia cuando la van a destruir o a cambiar de uso y quizá hace 30 años que no entramos en ella. Fíjate, o sea, si estás hablando que hace 30 años no entran a una iglesia, pues hace 30 años que no reciben el sacramento de la reconciliación, que no reciben el sacramento de la comunión. Hace 30 años que no reciben a Cristo. Pues entonces, claro, a la hora que ven la demolición o a la hora que ven que ese patrimonio cultural pues está haciendo uso de otra forma, pues puedes llegar a sentir un arrepentimiento. Ojalá y esto te sirva para una conversión. Esto lo reconoce pues una persona ahí de Malinas, una población situada a poca distancia de Bruselas. La familia Costima vive puerta con la iglesia del Buen Pastor. Hace unos meses vieron que el edificio estaba en venta ya por falta de feligreses y pensaron, ¿por qué no? ¿Por qué no la compramos? Ahora hay que hacerla nuestra. Cerraron la tienda de aparatos de alta fidelidad que tenían en el pueblo y ahora se dedican a alquilar la iglesia para eventos, para cumpleaños, 15 años, bodas, etc. Al principio a los vecinos les parecía extraño, sentían que perdían su iglesia, dice Germán, pero la realidad es que mucha gente que no entraba desde hace años, ahora celebra aquí sus fiestas familiares. No, pues que menos mal, ¿no? Que ahora sí entran a la iglesia, pero para festejar un cumpleaños. La familia arregló, ella misma dice, la iglesia, pues estuvieron meses colocando el suelo nuevo, las tuberías, lo que es la electricidad. Les costó 300,000 euros comprar la iglesia y ya vale el doble. Claro, ahora ya están haciendo negocio con este lugar, ¿no?
Algo más laborioso fue la reforma de uno de los primeros hoteles del mundo, situado en una gran iglesia, en el Martins Padershof. También en Malinas, impresiona nada más entrar. Sus 5 pisos de altura acogen la reforma de la que fue la iglesia, para convertirlo en un hotel de lujo, respetando la arquitectura original. Conservar la iglesia era la condición indispensable para hacerlo acogedor. Esto era obligatorio. Y para que el negocio pudiera llegar a ser un éxito. Cuando se llega a la suite 518, el huésped no da crédito. Justo encima de lo que fue el altar mayor, bajo la gran bóveda de la iglesia, a más de 25 metros del suelo, media circunferencia de vitrales y arquivoltas conquistan el espacio, dejando una gran cama de matrimonio al centro. Aquí, los afortunados que logran reservar duermen cerca del cielo bajo la cúpula principal en el rosetón de Padershof, iluminando el espacio al amanecer. A lo largo y ancho de Europa, repito, miles de conventos y parroquias están al borde de la ruina. Hay muchos creyentes que afirman que prefieren verlos convertirse en clubes o centros comerciales que destruirlos, que verlos destruidos, como confesaba una vecina del barrio de Bruselas, donde está situado el célebre Espíritu, uno de los mayores clubes de Europa, en una antigua iglesia. La antigua iglesia de Santa Bárbara, en Asturias, se ha convertido en una impresionante pista para patinadores que atrae aficionados de toda Europa. Esta es la primera parte de este tema, de este triste tema. La próxima semana seguiré hablando de esto y de los por qué y los para qué, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer como católicos? Algunas propuestas. Me encantaría, tú que nos estás viendo y que nos veas en la reproducción, que pienses cuáles serían las soluciones para nosotros los católicos evitar que siga sucediendo estas atrocidades de estas demoliciones de lugares de culto o convertidos en lugares de diversión, donde se convierten, pues ahora sí que en un negocio de gran éxito. Te lo voy a dejar de tarea y vamos a seguir platicando la parte 2 en la próxima semana. Entonces, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Voy a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos inspira el día de hoy. Y dice así: sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos del mundo. ¿Qué está pasando ahorita, no? Cristo pertenece al pasado. El Evangelio son palabras muertas. Fíjate, ay, qué barbaridad. No lo había leído, pero fíjate lo que dice. La iglesia, una organización más. La autoridad, una tiranía. La misión, pura propaganda. El culto, un simple recuerdo. El obrar cristiano, una moral de esclavos. Con el Espíritu Santo, Dios late en un mundo que se eleva y gime en la infancia del reino. Cristo ha resucitado y vive hoy. El Evangelio es potencia de vida. La iglesia, comunión trinitaria. La autoridad, servicio liberador. La misión permanente, Pentecostés. El culto, celebración y anticipo del reino. El obrar humano, realidad divina. Esto fue dicho en el Consejo Mundial de las Iglesias en 1968. Fíjate cómo actúa Dios. No cabe duda que Dios está vivo. Y como les decía, yo no había leído el Espíritu Santo, pero hagan de cuenta que justo fue para el tema de hoy. De hecho, quiero retomar
esto que dice al principio, sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos del mundo. Tenemos tarea para la próxima semana. Tenemos que pensar realmente frente al Santísimo, de rodillas, pedir por la conversión o la reconversión de los que se llaman católicos, ¿sí? Por la conversión de los que no conocen nuestra fe. Me he topado con muchas chicas que solo han recibido el bautismo, que solo algunos han llegado hasta la primera comunión, pero fue la única vez que recibieron la Eucaristía. Entonces, mucho que trabajar en esta misión evangelizadora, hermanos, hermanas, porque esto está sucediendo alrededor de nuestro mundo. Y esto, en cualquier momento, nos sucede o nos podrá suceder, si lo permitimos, en la parroquia que tenemos cerca de nuestra casa. Así es que, por favor, pensémoslo, recapacitemos, pero lo principal, actuemos. Pues hasta aquí, este es tu programa Creciendo Contigo, Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti y que todos los miércoles en punto de las 11 estoy aquí para ti con otro tema de interés. No dejes de compartir nuestros espacios, estos programas que los hacemos con mucho amor, con muchísimo amor, no nada más sino todas mis compañeras que están en la plataforma, mis compañeras maravillosas y talentosas a quienes les aprendo tanto. No dejes de compartir nuestros programas. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.